Hoy vamos a explorar los proyectos que están cambiando y que cambiarán la cara de Paraguay en los próximos años, desde carreteras internacionales hasta estadios para el Mundial y ciudades digitales que podrán convertir al país en un centro regional de innovación. El Corredor Bioceánico, conexión entre el Atlántico y el Pacífico, uno de los proyectos más ambiciosos en la historia reciente del país. Hoy, la obra en el tramo paraguayo ya supera el 70% de avance y se espera que esté concluida en el 2026, marcando un antes y un después en la logística continental. El Corredor Bioceánico es una autopista internacional que conectará el Océano Atlántico de Brasil con el Océano Pacífico de Chile, cruzando directamente por Paraguay. Este corredor permitirá que el transporte de mercaderías desde Brasil hasta los puertos chilenos pase en apenas 3 días, algo que hoy tarda hasta el doble. Para Paraguay no solo significa la integración logística, sino también un nuevo polo de desarrollo para el Chaco paraguayo, con industrias, gasolineras, hoteles, centros de servicios creciendo a lo largo de la ruta. Es la ruta que podría convertir al país en el puente comercial de Sudamérica. Distrito Digital, el Silicon Valley paraguayo, un lugar donde se concentrarán startups, universidades tecnológicas, empresas de software y hubs de innovación. El plan maestro ya está en fase de diseño urbanístico con inicio de obra estimado para el 2026 y una primera etapa operativa proyectada en 2028. Ese es el plan del Distrito Digital, un mega complejo que busca posicionar a Paraguay como un referente en la economía digital de la región. Ubicado en Asunción, contará con edificios inteligentes, espacios de coworking, centros de investigación y hasta zonas residenciales para los trabajadores del sector. La meta es clara: atraer inversión internacional, generar empleos altamente calificados y hacer que Paraguay sea visto no solo como un país agrícola, sino también como un hub tecnológico global. Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. El principal aeropuerto del país está en plena transformación. La licitación internacional ya está en curso y se prevé que las obras arranquen en el 2026 con finalización hacia el 2029. El proyecto de modernización y ampliación del aeropuerto Silvio Pettirossi busca triplicar su capacidad actual con nuevas pistas, terminales más modernas y tecnología de última generación para mejorar la experiencia de los pasajeros. Esto no solo aumentará la capacidad de los vuelos internacionales, sino que también convertirá a Asunción en un centro de conexión aérea del Cono Sur, algo que hoy todavía está pendiente. Planetario Blas Servín, ciencia y cultura en la Costanera Norte. La Costanera Norte de Asunción será el hogar del Planetario Blas Servín, un espacio de ciencia, astronomía y cultura. El proyecto incluirá salas de proyección de última tecnología, telescopios para la observación y actividades educativas que buscarán despertar la curiosidad científica en jóvenes y adultos. Será un nuevo ícono arquitectónico y cultural para la capital. La obra será inaugurada en el 2027 o inicios del 2028 según las proyecciones. Las obras de construcción iniciarán a mediados del 2025 con una inversión de alrededor de $20 millones. Estadios rumbo al Mundial 2030. Paraguay, como sede conjunta al Mundial 2030, prepara una transformación histórica en su infraestructura deportiva. El Estadio Manuel Ferreira del Club Olimpia será reconstruido por completo para cumplir con los estándares de la FIFA. El nuevo estadio del Olimpia inició su demolición en el 2025 y se prevé que esté listo para el año 2027. El mítico Estadio Defensores del Chaco está programado para ser remodelado. La Asociación Paraguaya de Fútbol presentó proyectos que buscan modernizar sus gradas, accesos y tecnología. Los trabajos están previstos para iniciar en el 2026, siempre que se confirme la opción de remodelación en lugar de levantar un estadio completamente nuevo. Como alternativa, también se analiza la construcción de un nuevo estadio nacional con capacidad aproximada de 47.000 espectadores. Esta se convertirá en un emblema para el fútbol paraguayo y la organización del Mundial del 2030. Energía nuclear. Paraguay está avanzando en la incorporación de energía nuclear a su matriz energética como un proyecto concreto y estratégico, con planes de implementar reactores modulares pequeños SMR, específicamente el modelo BWRX-300. La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear ha presentado una hoja de ruta
que proyecta la operación de la planta para el 2035 siempre que la construcción comience oportunamente. El país cuenta con el apoyo técnico de la Agencia Internacional de Energía Atómica y se inspira en plantas de referencia en Canadá para asegurar la seguridad, eficiencia y capacitación de profesionales locales. Esta iniciativa marca un paso decisivo hacia la diversificación energética y posiciona a Paraguay como potencial referente regional en energía nuclear. Modernización del puerto de Asunción. El puerto de Asunción está siendo remodelado y revitalizado como parte del proyecto de recuperación de la costanera, con el objetivo de convertirlo en un espacio cultural, turístico y de eventos. Se están reacondicionando los antiguos depósitos portuarios y silos para destinarlos a centros gastronómicos, ferias, exposiciones y actividades recreativas, además de integrar todas las áreas verdes y paseos para el público. La obra forma parte de un plan a largo plazo que busca revalorizar el centro histórico y abrir la ciudad hacia el río. Según las autoridades municipales, los trabajos más avanzados estarán listos entre el 2025 y 2026, con inauguraciones parciales de algunos espacios este mismo año. El plan de acceso y salida rápida de la Gran Asunción es un ambicioso proyecto vial que busca mejorar la conectividad entre Asunción y las ciudades del área metropolitana, incluyendo las ciudades de Luque, Areguá, Upacaraí, San Bernardino, Nueva Colombia y Emboscada. El plan contempla 2 corredores estratégicos, la duplicación de carriles en tramos críticos, accesos directos a zonas urbanas y la construcción de una autopista urbana elevada de casi 4 kilómetros. La obra busca reducir los tiempos de traslado, aumentar la seguridad vial y fomentar el desarrollo regional. La inversión estimada es de aproximadamente $180 millones y se ejecutará mediante una alianza público-privada. La socialización del proyecto empezó en agosto del 2025 y se espera que las obras inicien en los próximos meses, consolidando la primera red de acceso y salida rápida de la capital. El Delta. Entre los desarrollos más avanzados del Paraguay destaca el Delta, un proyecto que combina innovación, ubicación estratégica y arquitectura de primer nivel. Con gran parte de sus obras ya finalizadas en etapas finales de construcción, el Delta ofrece espacios residenciales, comerciales y centros de entretenimiento, como una cancha de golf de 18 hoyos. Lo más relevante es que gracias a su alto grado de avance, los interesados ya pueden contactarnos directamente para la inversión o adquisición, asegurando un acceso privilegiado a uno de los desarrollos más exclusivos del país. Puente de la Integración, uniendo a Paraguay y Brasil. Este puente conecta Presidente Franco, Paraguay, con Foz de Iguazú, Brasil, y es considerado uno de los símbolos de la integración regional. El Puente de la Integración aliviará el tráfico del Puente de la Amistad y potenciará el comercio fronterizo. Con más de 760 metros de longitud, también será una atracción turística, mostrando la importancia de la cooperación entre ambos países. Este puente ya está totalmente concluido en el 2024 y solo se espera su inauguración oficial en el 2025. Paraguay está entrando en una nueva era de transformación, desde carreteras que unirán océanos hasta estadios de nivel mundial, pasando por distritos digitales y ciudades inteligentes. Estos proyectos marcarán el rumbo del país en los próximos años. El Paraguay del futuro ya está en marcha. Si te gustó este video, dale like y comenta qué te parecen estos proyectos. Y no olvides suscribirte. Nos vemos pronto.